Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares que en el día de hoy separamos de este tiempo para ver una proclama de la palabra del Señor bajo el tema Pensamiento Fugaz, en este espacio de valores de la fe. Leamos la escritura en Proverbios capítulo 23, verso 7 y dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Oremos. Padre, gracias te damos porque eres muy bueno. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra en este espacio. Quiero rogar que bendigas a cada una de las personas que tienen la oportunidad de verlo, ya que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, como le dije hace unos segundos, quiero llevarles a ustedes a hablar sobre el tema pensamiento fugaz. Seguramente has escuchado el dicho: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Este dicho nos refleja el hecho de que ciertamente muchos pensamientos pueden pasar sobre nuestra mente y parece inevitable que esto suceda. Lo que sí podemos evitar es que dichos pensamientos fugaces se alojen en nuestra mente, críen y eventualmente afecten nuestras acciones. El mundo moderno sabe mucho sobre el control de la mente y una carrera de velocidad es librada por el mercado y la industria todo el tiempo para ver quién logra mayor control mental de las personas y así monitorear sus gustos, emociones y motivaciones, en un afán de corregir y de conseguir clientes y por ende vender más. Lastimosamente en la sociedad moderna somos un número más y mientras más control tengan sobre lo que pensamos, más fácil será manipular nuestras acciones y reacciones. Este es el sistema que prepara las bases para el establecimiento del anticristo, que poco a poco ha ido cubriendo todas las esferas de la sociedad, preparándose el mundo actual para el tiempo final. Me gustaría que en el día de hoy me acompañaras para ver los consejos bíblicos sobre este tema y que al final del día podamos tener control de cualquier pensamiento fugaz y ocupemos nuestra mente en lo que edifica, pues una mente desocupada es taller de Satanás. Comencemos definiendo los conceptos. ¿Qué es el pensamiento? Es la habilidad humana para razonar y reflexionar. La mente entonces es la palabra que se usa para describir aquel espacio en el cual los seres humanos guardamos todos los conocimientos, así como también recuerdos, memorias, percepciones y demás. Entonces podemos definir que la mente nos permite, y escuche esto, entender. Es decir, tener una idea y ver con claridad. 2, pensar. Esto es considerar un asunto con atención y detenimiento. 3, tener creatividad. O sea, echar la mente a volar para inventar, innovar y crear. Lo próximo, aprender. Esto es adquirir conocimiento a través del estudio, la experiencia y la práctica. Tener raciocinio, lo que es lo mismo que encontrar lógica y sentido práctico a lo que nos rodea. La mente nos permite también percibir, es decir, comprender, notar o darse cuenta de una situación determinada. La mente nos permite emocionarnos, a saber, sentir alegría o tristeza en intensidad profunda, producto por un hecho, una idea o un recuerdo. También nos permite memorizar, lo que es lo mismo, capacidad de retener, grabar y guardar en la mente un registro de aquellas cosas que nos suceden. Y lo próximo es imaginar, esto es suponer o formar una conclusión particular de ciertos indicios. A juzgar por todas las cosas que podemos hacer a través de nuestros pensamientos y con nuestra mente, podemos entonces entender por qué es tan importante cuidar nuestra mente y que los pensamientos que allí se alojan puedan estos influenciar para bien sobre nuestras acciones. En la Biblia encontramos 2 historias de hombres importantes que dieron espacio a pensamientos fugaces y definitivamente tuvieron muy malos resultados.
El primer ejemplo fue el ejemplo de David. Y en 2 de Samuel, verso 2, capítulo 11, vemos: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquel rey tan especial que Dios había dicho que era conforme a su corazón, ahora estaba ocioso, dando espacio a pensamientos fugaces. Cae con Betsabé, accede a esta mujer que no estaba sola, que era la esposa de uno de sus mejores hombres, y todos conocemos cómo trata de ocultar el pecado y finalmente acarrea sobre David y su casa y sobre su trono juicio de Dios por el resto de su vida. El próximo ejemplo es el ejemplo de Nabucodonosor. Dice la palabra que paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real como la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti, dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció con plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Triste la historia de aquel rey tan importante, precisamente porque no dio gloria a Dios, dio espacio a pensamientos fugaces, y 7 años pasaron sobre él en esta conducción hasta que reconoció al Altísimo. Entonces le fue devuelta su mente. Veamos cómo se deforma una mente cuando está lejos de Dios. En el tiempo de Noé, Dios vio que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En Génesis 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios tiene que entregar a los idólatras a una mente reprobada por hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, verso 28 dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo tercero que encontramos en aquellos que se apartan de Jehová, dice: somos exhortados a cuidarnos de pensamientos fantasiosos y vanidosos. Efesios capítulo 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Cuando vivimos sin Dios, hermanos, nuestros pensamientos son torcidos en cuanto a sus preceptos. Colosenses 1, 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Los corrompidos e incrédulos tienen una mente y una conciencia corrompida. Tito capítulo 1 versos 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El malo no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. El Salmo capítulo 10, verso 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El hombre malo, hermanos, llena su mente de pensamientos para mal contra el justo. El Salmo 56, 5 dice: todos los días de ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. El Señor dice que hay cosas que aborrece y abomina. Y una de ellas es cuando hay una persona que sus pensamientos son hacia el mal.
Proverbios 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal. El malo tiene una mente tan perversa que Jehová abomina sus pensamientos. Proverbios 15:26 dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios, tolera en medio de sí los pensamientos de iniquidad. Jeremías 4:14 nos dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El inicuo cierra sus ojos para pensar perversidades. Proverbios 16:30 dice: cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. El hombre reincidente en el pecado piensa mal contra Dios. Por eso Oseas 7:15 dice: y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Hay naciones cuyos habitantes han perdido el entendimiento. En Deuteronomio 32:28 dice: porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. El hombre que comete adulterio es falto de entendimiento. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Una señal de que el hombre le falta el entendimiento es que sigue a los vagabundos. Proverbios 12:11 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Queridos hermanos, veamos 3 ilustraciones que encuentro en la palabra de Dios, sugiriéndonos la importancia de cuidar nuestra mente. La primera ilustración la encontramos en la historia del Éxodo. La última noche que Israel estuvo en Egipto, después de 430 años de esclavitud, el pueblo tenía que celebrar la Pascua. La Pascua consistía en sacrificar un cordero macho de 1 año sin defecto, para luego aquella noche comer la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas. Comerían esa noche de manera apresurada, ceñidos los lomos, puestos el calzado, el bordón en su mano y listos para salir. Vea un detalle esa noche: tenían que pintar los dinteles de las puertas de sus casas con sangre de aquel cordero que habían ofrecido en el sacrificio. En Éxodo 12:13 encontramos la referencia: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estimados, Cristo Jesús es nuestra Pascua. En 1 Corintios 5:7 nos dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero que fue inmolado para pagar nuestra redención, nuestra libertad del yugo del pecado y de la muerte. Por eso dice Juan 1:29 y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pongamos atención a un detalle tipológico. La sangre del cordero debía ser pintada en los dinteles de las puertas para ser librado de la muerte. Así hoy la sangre de Cristo debe cubrir nuestro ser y, en su sentido tipológico, cubrir nuestros pensamientos, pues estos son la entrada a nuestro corazón y por ende influenciarán sobre nuestras emociones, decisiones y acciones. La segunda ilustración interesante la encontramos en la mitra que usaba el sacerdote en el Antiguo Testamento. En Éxodo 28, 36 al 38 encontramos:
Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella una grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Somos llamados a ser sacerdotes, que nos levantamos a interceder por nuestras familias e influenciar todo nuestro derredor con la oración y proclamación del nombre de Cristo, su palabra y sus promesas. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gran responsabilidad, por lo tanto. Tenemos que llevar cubierta nuestra mente con la insignia santidad a Jehová. Un hombre o una mujer de Dios que ha tomado en serio su responsabilidad ante Dios de velar como sacerdotes de su hogar, familia, iglesia y comunidad, entenderá también que no puede darse el lujo de llenarse la cabeza de musarañas, de pensamientos fugaces, sino que cubrirá su mente con la palabra de Dios, pues ahora esa mente es santa para Dios. El tercer ejemplo e ilustración que encontramos es en la armadura del cristiano. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice así: tomad también el yelmo de la salvación. Esta armadura es presentada por el apóstol Pablo como una ilustración de aquellos recursos que tenemos para salir bien librados de las batallas que continuamente tenemos que librar contra el enemigo de nuestras almas. Dentro de esta armadura hay un casco o un yelmo que ha de cubrir nuestra mente, la seguridad de que somos salvos, lavados y comprados con la sangre de Cristo, mantendrá nuestra mente libre de pensamientos fugaces que eventualmente pueden visitarnos, haciéndonos dudar de nuestra fe y sumiéndonos en las sombras de la turbación. El apóstol Pablo nos habla de un término interesante en 1 Corintios capítulo 2 verso 16, cuando dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. De esta manera el apóstol nos introduce a algo más sublime, y es el hecho de que cuando estamos en Cristo podemos tener la mente de Cristo. ¿Cómo es que podemos lograr eso? Filipenses 4:8 nos muestra el filtro que hemos de poner a nuestra mente para filtrar todo pensamiento fugaz. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, primero todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Cuídate de las fantasías y de los supuestos que nunca se hacen realidad. Segundo, todo lo honesto. Cuídate de pensamientos que denigren la dignidad, provoquen la inmoralidad y la injusticia. Tercero, todo lo justo. Cuídate de pensamientos fortuitos y escurridizos para aprovecharte de la debilidad e ignorancia e infortunio de algo o de alguien. Cuarto, cuídate de pensamientos morbosos, macabros y del averno que se incitan a lo inmoral, desordenado, violento y hasta homicida. Quinto, todo lo amable. Cuídate de pensamientos de venganza, odio, contiendas y rencores. Sexto, todo lo que es de buen nombre. Debemos pensar en lo loable, honorable y bueno. Séptimo, si hay virtud alguna, debemos pensar en lo que tiene provecho y bienestar. Octavo, si algo digno de alabanza, debemos pensar en aquello que produzca alabanza, gratitud y acción de gracia para las personas implicadas. De esta manera, siguiendo esta línea, podemos tener la mente de Cristo. Repito, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, concluye el apóstol Pablo, en esto pensar. Mis queridos hermanos, quiero llevarles algunas conclusiones. Los pensamientos pueden ser fugaces y pasajeros, como pueden invernar
y eventualmente afectar nuestros sentimientos y acciones. Cultiva una buena relación con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra y podrás tener la mente de Cristo. Aprende a filtrar tus pensamientos según Filipenses 4:8 y mantendrás tu cabeza cubierta con el yelmo de la salvación. Proponte solo permitir que permanezcan aquellos pensamientos que honran los principios establecidos por Dios en su santa palabra y de seguro disfrutarás de salud mental, emocional y espiritual. Oremos. Padre Santo, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de compartir esta gran verdad. La necesidad de cuidar que nuestros pensamientos sean filtrados para que actuemos, pensemos y nos ilusionemos con aquellas cosas, Padre, que tu palabra establece como verdaderas, como justas, como puras, como aquellas que producen alabanza y gloria a ti. Quiero rogar que bendigas a cada uno de mis hermanos, nos bendigas. Ciertamente, Padre, vivimos en un mundo donde muchos pensamientos fugaces vienen. Permítenos tener control sobre ellos. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nuestras vidas para ayudarnos, para llenarnos de tu gracia, para que podamos tener tu mente, podamos pensar conforme a tu santa y divina voluntad. Y así, Señor, bendeciremos nuestro derredor, bendeciremos nuestras propias vidas, porque nuestras propias acciones van a corresponder a tu santa y divina voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos que en el día de hoy ha hecho espacio para ver esta proclama de la palabra de Dios. Si alguien está enfermo, reciba la sanidad en el nombre del Señor. Si alguien, Señor, está turbado en su mente, reciba liberación por la sangre de Cristo Jesús. Y en este momento, esta persona reciba el toque de liberación que tú prometes dar. Mi amado amigo que me estás escuchando, si en el día de hoy todavía no le has dicho sí a Jesús, si todavía tu vida está lejos del Señor y por ende tienes un montón de pensamientos que colapsan a veces tus acciones, este es un buen día para que tú le digas sí a Jesús. Abras la puerta de tu vida, de tu corazón, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que pagó por nuestra redención, para que tengamos vida y vida plena en su nombre. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, ven a mi corazón, limpia todos mis pecados, hazme tu hijo. Quiero, Señor, tenerte en mi vida en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de proclama de la palabra del Señor. Te invito a que te conviertas en un misionero de esperanza, compartiendo esta palabra con todos los que conoces, con todos aquellos que aún no han escuchado del amor de Dios, aquellos que necesitan aclarar sus pensamientos y dejar que la palabra de Dios les ayude a echar fuera todo pensamiento fugaz para pensar en lo que realmente vale la pena pensar. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos otra vez en un próximo video para hablar más de la palabra de Dios en este espacio de Valores de la Fe. Amén.